Soy el ingeniero Darío González. Como esto va a salir de vuelta publicado en el canal de YouTube que tenemos, después le vamos a dar todos los datos. Bueno, esto surgió como una necesidad por una consulta técnica que tuve y bueno, me pareció bueno charlar un poco, contar todo lo que sé, lo que puedo aportar para lo que es el tema de la obra. La idea mía es hacer otras charlas más adelante. Calculo que de acá a 15 días la idea es poder dar una charla con respecto a qué cuidados tener con el hormigón en clima frío o en época que hace frío. Como me dedico mucho a dosificación y ensayos de hormigón y demás, tengo bastante experiencia en ese tema. De hecho, hago el- las dosificaciones y el control de calidad para una empresa elaboradora de hormigón, se lleva muchos años. Así que bueno, la idea es poder eh, lograr que la gente se entere por lo menos de cosas de la obra, cosas que tienen que ver con la vida misma de la obra, por así decirlo, ¿sí? Así que bueno, libro de obra, charla abierta es nuestro título de hoy. Vamos a ver primero un pantallazo de qué es lo que nos dicen, vamos a aprovechar todo lo que nos dicen las redes y de lo que nos dicen vamos a ir diciendo, sacando como un punteado de cosas que realmente son las que hacemos la mayoría de las veces. Bueno, el libro de obra es la confección, es un proceso fundamental, como dice acá, en la ejecución de proyectos de construcción. Es un documento oficial y obligatorio en muchos países, donde se registran los acontecimientos más relevantes ocurridos durante la obra. ¿Qué es el libro de obras? Es un documento físico o digital que sirve para registrar incidencias técnicas, instrucciones, modificaciones, avances y decisiones relevantes durante la ejecución de una obra. Su contenido tiene carácter legal y puede ser utilizado como prueba en litigios. Bueno, voy a ir me echando algunas cositas para que no sea todo que estoy leyendo de ahí, ¿no? Si bien me va a ayudar porque por algo lo puse, ¿no? Tenemos dentro de lo que es libro de obra un libro de obra, por así decirlo, en forma general, que la puede usar cualquier arquitecto, maestro mayor de obra y profesional en sí, para una obra de viviendas comunes. Por ejemplo, ¿no? Un proyecto chico, donde no hay, digamos, una incidencia entre tantos actores como puede haber entre una empresa constructora y una obra muy grande en donde haya muchos involucrados en esto, ¿sí? Donde hay una empresa grande que contrata una empresa constructora y está también, por ejemplo, la parte de dirección de obra, que es la que pone digamos, la empresa para ser representada. Entonces, vamos a hablar de lo que es el libro de obra en general primero, después vamos a ir a lo particular. Vamos a pasar a la diapositiva siguiente. Primero, adquisición y legalización del libro. Físico. Comprar un libro foliado o encuadernado. Puede ser de formato cuaderno o tipo registro. Legalización. En muchos países debe legalizarse antes del inicio de obra. Por ejemplo, en el colegio profesional correspondiente o en la administración local. Digital. Puede llevarse a través de plataformas autorizadas, cumpliendo los requisitos de firma electrónica. Bueno, con respecto acá, lo digo más abajo de vuelta después. Es un libro sencillo, es un muchas veces tiene nombre como correspondencia, por ejemplo, de título. Lo podemos conseguir en cualquier librería, lo deberían tener prácticamente en todas las librerías grandes. Viene por triplicado, sirve para hacer es similar a los libros de actas, ¿sí? Un libro que por lo general trae 50 páginas en triplicado. ¿Sí? Después vamos a hablar un poquito más de por qué está bueno que sea triplicado. Datos iniciales que deberían estar en el libro es, en la primera hoja deberían constar los datos del proyecto. Nombre del proyecto, ubicación, número de expediente, nombre del propietario, nombre del director de obra y director de ejecución. Fecha de inicio de la obra y el nombre de la empresa constructora. Esto es como básico, digamos, ¿sí? Habría que ver, por ahí no necesitamos poner tantas cosas para una obra pequeña, ¿no? Así que bueno, más o menos para que vayan teniendo una idea. Contenido y redacción de las anotaciones. Las anotaciones deben realizarse cronológicamente de forma clara, objetiva y bien técnica.
Algunas recomendaciones. ¿Quién anota? Usualmente lo hace el de obra o el director de ejecución. ¿Qué se anota? Instrucciones técnicas a la empresa constructora, cambio o modificaciones en el proyecto, paros o suspensión de obra, observaciones sobre calidad, seguridad de materiales, etc. Visitas de inspección, observaciones del coordinador de seguridad y salud. Formato: fecha, nombre de quien escribe, firma en el caso de libro físico, descripción detallada de los hechos. Bueno, seguimiento y custodia. El libro debe estar siempre disponible en la obra. Es responsabilidad de dirección facultativa su correcto uso. En el caso de obras públicas o grandes proyectos puede haber supervisión por parte de la administración. Cierre del libro. Al finalizar la obra se realiza un asiento de cierre indicando fecha de finalización y firmando los responsables. Puede ser entregado como parte de la documentación final de obra. Bueno, como les dije, si bien tengo todo esto que es lo que nos dice a grandes rasgos internet, y lo voy mechando un poquito con nuestra vida diaria. El libro normalmente tiene que quedar en obra, y por lo general las obras grandes siempre cuentan con una oficina en donde van a estar todas las cosas, y bueno, obviamente va a estar el director de obra o jefe de obra, mejor dicho, no director sino jefe de obra, y va a tener todas las cosas que tenga que tener a resguardo en esa habitación. El problema está cuando tenemos una obra pequeña. Si queremos implementar esto, yo calculo que lo más viable para que no se pierda, que no pase nada, es ejecutar la nota, ponerse de acuerdo con quién es el responsable que debe firmarla y repartir las copias que correspondan para cada uno. Como es triplicado, podría llegar a dejarse una copia en un cuaderno, una carpeta que se puede guardar en conjunto ahí donde estén todos los planos. Ahora, llegara el caso a perderse, una la tiene el propietario, por así decirlo, una queda en la obra y otra les queda al profesional. Así que no sería tanto problema en ese caso. En cuanto a dónde va a quedar el libro de obra, vamos a hablar en general de todo, pero también vamos a hablar de cómo es una empresa contratista, cómo opera con respecto a una obra grande, ¿no? Aparte de lo que estamos hablando para las obras chicas. Recomendaciones: no dejar espacios vacíos en blanco en los libros físicos. Evitar el uso del corrector si hay errores. Se tacha con una línea y se vuelve a escribir. Numerar las páginas si el libro no viene foliado. Por lo general, el libro cuando lo compren van a ver que está triplicado y foliado. O sea, tiene cada uno un numerito, ¿sí? Correlativo. Hay que utilizar lenguaje técnico, no coloquial. O sea, puramente técnico. Tenemos opcional, y acá después voy a hacer otra aclaración. Anexo fotográfico, para incluir evidencias visuales de avances, problemas o correcciones. Seguimiento de visitas, tabla con registro de visitas técnicas o inspecciones. Un historial de modificaciones del proyecto. Bueno, las primeras recomendaciones son válidas, porque si uno deja espacios en blanco puede llegar a ser utilizado para hacer alguna, digamos, desprolijidad de parte de alguien, ¿sí? Lo del corrector también es correcto, es conveniente tachar y escribir debajo, ¿sí? Bueno, las páginas vienen numeradas. Y con respecto al lenguaje técnico, sí, es meramente técnico y formal, ¿sí? Con respecto a la parte opcional, las fotografías, yo soy de la idea de que no estén por aparte, sino que en la medida, ahora después van a ver los ejemplos que tengo, en la medida que tenemos, ¿cómo se dice?, inconvenientes o sucede algo y tenemos que hacer alguna toma fotográfica, lo ideal es incluirla, o sea, imprimirla e incluirlas en el libro, ¿sí? O bien podemos hacer el libro en forma digital, y a medida que se van haciendo hoja a hoja, se imprime por triplicado y se hace firmar. Me parece lo más práctico, digamos. ¿Sí? No es digital ¿sí? Es digital porque lo hacemos digital, se corrige todo y se firma, y las tres copias quedan iguales. Si alguna persona quisiera fraguar el material, no va a poder, porque
Una vez que se entregaron las 3 copias, ya no se puede tocar, digamos, ya está. Son todas originales y legales. Seguimiento de visitas sí, se puede tener registros y bueno, el historial de modificaciones, eso suele suceder también. Bueno, y acá vamos a hablar del tema ya más que tiene que ver con las, ¿cómo se dice? Con las empresas constructoras y su relación con la empresa que contrata para hacer el servicio, ¿sí? Cuando yo estaba, o sea, todo hasta acá vinimos hablando del libro de obra en forma general. Este libro de obra podría ser utilizado o sea, un solo tipo de libro para viviendas pequeñas, por así decirlo, ¿sí? Pero cuando ya se trabaja como empresa constructora, ¿sí? Tenemos dos, digamos, dos partes a saber. Por ejemplo, la empresa X es una industria, por así decirlo, y contrata a un estudio para que haga la documentación de la obra que quieren hacer, la ampliación, lo que sea. Este equipo de personas lo que va a hacer es todo el proyecto formalizado en conjunto con la empresa que los contrata y luego determinado esto se determinan, bueno, por ejemplo, una licitación o la misma empresa pide presupuesto a distintas empresas constructoras hasta que la empresa constructora toma la obra. Entonces, del estudio de ingeniería o de arquitectura o de lo que sea, tiene que haber un director de obra elegido o puesto, por así decirlo, por la empresa madre que encargó todo esto, que quería hacer la obra. Entonces, esa persona es la que se encarga de controlar y dirigir la obra, por así decirlo. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? La constructora también es contratada por la empresa madre, pero tiene que guardar los lineamientos de todo lo que le da la dirección de obra, ¿sí? Que de hecho se hace una reunión y se ponen en claro quiénes son todos los actores y qué rol va a cumplir cada uno. ¿Se entiende? Para poder emitir comunicación entre empresa constructora y dirección de obra, que es la representante de la empresa madre, salen dos tipos de libros. Puedo tenerlo, dos libros triplicados, ¿sí? En el obrador va a haber dos libros que tienen 50 hojas, el primero que se abre, ¿no? La cosa es que voy a tener dos libros, uno de órdenes y servicios y uno que se llama de notas de pedido. Entonces, digamos, la dirección de obra emite lineamientos por medio del libro de órdenes de servicio. La constructora responde por medio de notas de pedido. ¿Sí? Es como que se divide un poco. Eso es lo que sucede normalmente, digamos acá, por lo menos de las empresas que he trabajado, se hace más o menos lo mismo. Puede ser que alguna otra tenga alguna variante, por eso desconozco. ¿Sí? No sé si hay alguna que tenga alguna variante, no, lo desconozco. Pero bueno, como dije antes, voy a leer un poquito lo que tengo ahí y después vamos a ir aclarando. Bueno, el libro de órdenes de servicio, ¿qué es? Es un documento formal utilizado por el director de obra, inspector o supervisor para emitir órdenes o instrucciones específicas durante la ejecución de la obra. También puede incluir solicitudes de servicios adicionales, modificaciones técnicas o correcciones necesarias. Importancia. Tiene carácter obligatorio y legal, y sus registros pueden tener consecuencias contractuales y económicas. Contenido habitual. Fecha de emisión, número de orden, responsable que emite la orden, por ejemplo, inspector o dirección de obra. Descripción clara y precisa de la orden. Fecha límite para su cumplimiento. Responsable de ejecución y como siempre tiene que estar la firma de ambas partes de quien y quien recibe. Libro de notas de pedido del contratista a la supervisión. ¿Qué es? Es un documento formal, consecutivo y foliado que el contratista utiliza para comunicar por escrito a la supervisión o dirección de obra cualquier solicitud, requerimiento, observación, aviso de inconveniente o propuesta relacionada con la ejecución contractual. Medio que ya lo comenté antes, ¿no? ¿Para qué se usa? Solicitar ampliaciones de plazo. Bueno, ¿para qué se usa? Solicitar ampliaciones de plazo, solicitar autorización para ejecutar partidas no previstas,
reportar interferencias o paralizaciones, proponer modificaciones técnicas, solicitar aclaraciones de planos o especificaciones, reportar circunstancias imprevistas que afecten la obra. Bueno, un poco esto que está acá punteado, lo tengo punteado y bueno, para hablarlo un poquito más abajo. Así que, pero ya un poquito más, como les dije, relacionado con las cosas que vemos acá en el día a día en obra, por así decirlo. Contenido típico de una nota de pedido. Bueno, está numerada. Fecha, referencia al contrato o ítem afectado. A veces no es necesario. El ítem 3. Descripción clara y técnica del pedido. Fundamento técnico o contractual. Firma del representante del contratista, que por lo general es el jefe de obra de la contratista. Espacio para respuesta de la supervisión o dirección de obra. Aspectos formales importantes. El libro debe estar numerado y foliado, suele ser triplicado. Las notas deben ser escritas con claridad y precisión técnica. Puede ser sellado por la entidad o supervisión al inicio del contrato. La respuesta de la supervisión también debe quedar registrada en el mismo libro como documento adjunto con número de correlativo. Normalmente, siempre que la dirección de obra hace una orden de servicio, estamos hablando que, vuelvo a repetir, tenemos orden de servicio, que es la dirección de obra la encargada de emitirla. La contratista es la que hace o contesta a su requerimiento o lo que sea por medio de las notas de pedido. Tanto un actor como otro actor debe contestar la nota, ¿sí? Cuando así correspondiere, por así decirlo, ¿no? Lo que sí o sí no se puede negar ninguna de las partes a firmarlo. Eso no se puede. Si la empresa constructora dice algo que incomoda, molesta o le parece mal a la dirección de obra, esa nota la debe firmar y tiene que hacer otra que sería para descargo, ¿sí? O sea, es como un ida y vuelta, pero todo por escrito, ¿sí? Entonces, tanto una parte como la otra parte hay una incomodidad o algo que no está dentro de la percepción, digamos, que lo crean conveniente, se debe contestar, ¿sí? Si, por ejemplo, no sé, la dirección de obra le dice que tenía que estar entregada la obra para tal fecha, por ejemplo, y notamos que están incumpliendo con con los plazos estimados. Entonces, el- la empresa contratista le puede contestar porque va a estar en desconformidad y le puede decir, por ejemplo, las apreciaciones que ustedes nos están mencionando, no es lo que nosotros entendemos, porque todos los atrasos o causas que provocaron esos atrasos son los días climáticos y tenemos tantos días climáticos. Presentaron una modificación del proyecto, con lo cual ustedes me hicieron, o sea, no se hizo, ustedes me hicieron, ustedes generaron de que la obra se atrasara porque hubo que rehacer o reformular determinada situación. ¿Me explico? O sea que puede haber como una pseudo discusión, que no debería haberla, a veces pasan, en donde realmente es como que se estarían diciendo de todo, por así decirlo, pero hay que tomar con propiedad. Y es todo un tema, es muy interesante porque hay que pensar bien lo que uno va a contestar, ¿sí? Porque todo esto puede ser llevado a litigio ante un juicio. Porque esto tiene una validez de carácter totalmente legal, ¿sí? Ese es el tema. Bueno, ¿dónde quedé? Puede ser sellado por la entidad de supervisión. Bueno, eso hay en algunos países que se hace, ¿sí? Bueno, lo que debe quedar registrado en el libro, eso ya lo nombré. Bueno, punteo temas a charlar, que es lo que vamos a charlar ahora. Si alguien quiere preguntar algo, va a poder hacerlo. Voy a hacer el punteo, les voy a ir contando varias cosas y después podemos charlar de los temas que más les gusten. Bueno, los punteos que teníamos eran, ahora un poco de casos reales, que un poquito lo fui haciendo.
errores frecuentes, cuándo es necesario y cómo redactarlo, rol del libro frente a conflictos y reclamos. Bueno, de casos reales es lo que voy a hablar ahora en un ratito, tengo ahí varios para mostrarles. Errores frecuentes, bueno, el más grave es que no se firme, que una de las partes no lo firme, me parece a mí, un error frecuente. Porque si esto tiene un litigio del tipo legal y no está la firma, es como si no se hubiera aceptado por ambas partes. Disculpe, Inge, Sí, en el caso de los tres libros, el del libro de obra, el del nota de pedido y la orden de servicio, ¿es buena, general para los tres buena, que se buena, firme? buena aclaración. Lo del tema legal es para los tres. Cuando hablamos al comienzo, igual ahora voy a hacer un repasito de todo esto. Yo primero arranqué con lo que es el libro de obra general, que es el que podría tener un maestro mayor de obra, un profesional independiente, por así decirlo, con un comitente de una obra en particular. ¿Sí? Son dos actores, no hay muchos más. Puede aparecer un contratista, ¿sí? Pero el contratista también, a los efectos de ordenar todo, podríamos hacerlo al libro para que quede todo, digamos, resguardado. Y estaría bueno que se empiece a utilizar, porque ¿quién no tuvo problemas con un contratista en cuanto, no, pero usted me dijo que la ventana iba a colocarla del otro lado y yo la coloqué de acá y iba de allá? O sea, ¿cuántas veces dejamos indicaciones y no lo dejamos asentado en ningún lado y no hay forma de corroborarlo? ¿Me explico? Entonces, el libro de obra nos sirve para eso, para decir, bueno, lo voy a dejar asentado, tenés que correr esta ventana, colocarla en tal lugar, etcétera. Como un ejemplo, digo, ¿no? Entonces, el libro de obra en general, para una obra pequeña, está bárbaro en ese aspecto. Y con respecto al tratamiento de empresa constructora, que es la otra parte lo que estábamos explicando hasta recién, dijimos que había dos actores, o sea, dos partes, en donde tenemos libro de orden de servicio y libro de nota de pedido. Porque la empresa, las empresas son grandes ya es algo más grande. Entonces se genera varios actores más. Entonces tenés la empresa que contrata al estudio, vuelvo a decir, que es la que haría la dirección de obra y representa al comitente, porque el comitente no va a venir salvo que sea algún problema importante. El comitente no se va a acercar, lo tiene a el director de obra de responsable. Es la representación del comitente. Y la empresa contratista se va a manifestar y va a pedir o va a interactuar por medio de notas de pedido. Todo esto es todo legal. Yo decía, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, que caiga un inspector de obra y haga el registro de la inspección en el libro de obra y no esté el director de obra, o sea, el director que está ejecutando la obra, tiene que firmarla a alguien, ¿no es cierto? A alguien que esté a cargo ahí, porque Mira, usted habló también de la que tiene que firmar, dos partes tienen que firmar, dijo usted. te contesto, está bien la pregunta. Mira, normalmente cuando la dirección de obra va a presentarse en la obra, el inspector, como le llamás vos, o sea, el director de obra hace de inspector también a la vez. O a veces la dirección de obra está compuesta por tres personas, por así decirlo. Cualquiera de esas tres está autorizada para inspeccionar y firmar el libro. Normalmente, cuando va a venir una dirección de obra, le avisa a la contratista. Se acostumbra, eso es lo que se queda acordado. Y si no van a caerte de sorpresa. Y si caen de sorpresa, pueden agarrar y llamar al responsable. Por lo general tiene jefe de obra, que tendría que estar en la obra. Pero de lo contrario lo llama, emite digamos, la nota, llama para que la venga a firmar. O que la firme al otro día, pero siempre se termina firmando o acordando para que la firme. O sea, no es que cae de sorpresa con la idea de hacerle daño a nadie, no. La dirección de obra puede venir en el momento que quiera, mientras no haya nada grave, digamos. Y si lo hay, va a levantar el tubo y va a llamar al responsable de la empresa contratista. Van a emitir Claro. la nota y se la van a hacer firmar. O le van a pedir que se acerque a la oficina para firmar la nota. En ese caso, una vez que se hizo la nota, que está por triplicado, firmaron las dos partes, una de las partes lleva una nota, ¿no es cierto? Se la lleva y deja las otras dos notas ahí. Claro. En realidad, vuelvo a decir, vamos al caso de libro de obra, para una obra pequeña. Tiene triplicado. Entonces, vos podés
Una, la original, podría quedar con el que se ocupó de emitir el libro. ¿Sí? A veces la dirección de obra le pide que la contratista lo compre o lo haga. ¿Sí? A veces lo hace. Pero si no, sería bueno que la que está más legible te la quedes vos como profesional. Una copia que quede en obra y la otra copia que la guarde el jefe o responsable de la contratista o de la obra. Así que bueno, más o menos esa sería la idea. Bueno, ¿qué tipo de conflictos y reclamos tenemos? Acá viene un tema muy candente, como quien dice. Tiempos de permanencia en obra del supervisor o director de obra. Días pactados en cuanto al número de veces se visita la obra. Y me quedo con estos dos primero para poder aclarar. Me ha pasado, inclusive no he cobrado mi trabajo a causa de no tener bien aclarado este ítem. ¿Sí? Hay que pactar, por ejemplo, no sé, un mínimo de visitas y tiempo de permanencia en obra para revisión de la obra. ¿Sí? Porque a mí me reclamaron, no, pero yo no te veía todo el día en la obra, o no estabas todos los días, o la verdad que no viniste, y no me pareció que hicieras un buen trabajo de supervisión de obra. Bueno, me pasó que me contaba las costillas que no me vio tantas horas en obra, que no fui todos los días, y eso no estaba escrito en ningún lado. ¿Sí? Entonces, sería conveniente que cuando se va a hacer la dirección de obra se quede en común acuerdo entre las partes la cantidad de días o los días que se van a ir a obra. ¿Sí? Podría decir, se va a ir veces mínimo por semana, como mínimo, o sea que lo menos que varían es ir 3 veces. Mínimo por semana en cuanto a demanda. Y estaría realizándolas entre las 8 y las 12 del mediodía, por ejemplo. De ser necesario, podría alternar con un horario de tarde. No sé, aclarar algo. ¿Sí? Entonces, está bueno después poner en el libro el día que viene, porque el libro es como, yo lo llamo como ¿vieron el diario íntimo que suelen hacer las chicas, como quien dice, que cuentan su vida y bueno, esto es algo parecido. Cuando llegás ahí, lo lógico sería, bueno, se visita la obra, ingresé para poder, siempre, vuelvo a decir, estás como, ¿cómo se dice? Con el ojo en la tormenta del cliente. Entonces, si queda todo asentado que vos viniste, después no te pueden joder de nada. Ya vos le decís, en ese día o en el día de la fecha me presento sin ninguna novedad y a lo último firmo con la hora que me retiro. Es una forma de cubrirse. Entonces, sí. Ese acuerdo que usted hace con el cliente o con la... se lo registra en el libro también, el acuerdo ese que usted estaba Sí, hablando. sí, se puede hacer tranquilamente, porque el libro Ah, se bien, inicia bien. y vos podés poner las La cosas cantidad de contra... visitas, las horas de visita, todo. De hecho, vos podés entregarle una copia y dejar en libro de lo contratado, ¿entendés? Eso se puede. En el libro podemos agregar un montón de cosas, todo lo que se les ocurra. Mientras más aclaren, mejor. Les decía, entonces, días pactados, número de veces de visita a la obra, todo quedará aclarado ahí. Bueno, ¿qué otra cosa suele suceder? Detalles constructivos, terminaciones en cuanto a una mala ejecución, ¿no? Voy a estar aclarando que hubo, o sea, esto es como un mix entre si soy director o si soy contratista, ¿no? Acá, por ejemplo, yo si soy director de obra o supervisor o digamos inspector, estaría mirando y estaría poniendo en órdenes de servicio detalles constructivos que están mal ejecutados o problemas o cosas que a mí me parezcan. ¿Qué más? Tenemos días declarados no trabajables por climáticos. Eso depende de la zona. En Buenos Aires se acostumbra ver por lo general el tema de los días de lluvia. Entonces se aclara realmente dice el tema de los días de lluvia para dejar asentados. Y después en un momento se va haciendo como un recuento cuántos días se perdieron por días de lluvia. ¿Sí?
¿Qué más? En el caso, hay lugares por tema, no sé, nevada, por tema de viento, pueden pasar distintos tipos de cosas. Si hay problemas, por ejemplo, cortes de ruta, paros o algunas cosas de esas, también se deja todo aclarado porque todo lo que produzca pérdida de horas productivas hay que dejarlo asentado. Me queda 9 minutos. Bueno, ¿qué más? Retraso en entrega de obra por materiales, amoblamientos, aberturas, etcétera. Miren, este es un tema escabroso, ¿sí? Muchas veces estas cosas, vamos a hablar en las obras chicas, muchas veces se encarga el propio dueño de la obra, ¿sí? O sea, el propietario. Entonces, de producirse retrasos y demás, hay que dejarlo asentado, ¿sí? ¿Por qué? Porque después, cuando uno quiere cobrar, se arma la podrida, como quien dice. Porque empiezan, no, pero vos estás atrasado con la obra y esto. Bueno, ¿te acordás que anotábamos que tal fecha tenían que estar las aberturas en obra, los amoblamientos? Y mirá, fíjate, llevamos 20 días de atraso, de que no llegan las aberturas, etcétera. ¿Sí? O sea, vuelvo a decir, todo lo que obstruye en forma significativa a la producción de que te quedas parado, hay que dejarlo sentado, ¿sí? Ahora, si en empresas constructoras el responsable de todas las compras y de todo eso depende de la contratista. Yo estuve trabajando para empresa constructora y yo me encargaba de hablar con el departamento dentro de nuestra empresa, la que se encarga de armar los subcontratos para la provisión de cosas. Entonces yo tenía que seguir como mi Gantt, todos creo que saben lo que es el Gantt, el diagrama de tareas. Entonces yo anticipaba la realización de subcontratos para conseguir las cosas que hacían falta en la obra. O sea, era responsabilidad de la empresa constructora el comprar todas las cosas. Entonces era culpa nuestra si no avanzábamos. Entonces yo no le puedo poner a la dirección de obra que me atraso porque no me llegaron los amoblamientos. No es problema de ellos, era problema mío. O sea, no le voy a poner, no me van a decir, pobre, se le atrasaron. Entonces, en ese caso, el responsable es la constructora, no la empresa que te contrata. ¿Sí? Por eso digo, es un tema delicado porque ¿quién se encarga de todo esto? ¿Sí? Y muchas veces nos pasa que como profesionales tenemos que estar recomendándole lugares a donde comprar. Por ahí los tenemos que acompañar a los clientes a elegir las cerámicas, los muebles, no sé. Puede pasar un montón de cosas. Entonces hay que pensar en todos esos detalles porque si se atrasa tiene que haber un común acuerdo de que ese atraso no depende solo de uno, sino también de la otra, digamos, parte que está involucrada. En caso de siniestros con instalaciones, hay que siempre que se va a hacer una excavación o se va a picar algo en algún lugar y no sabemos mucho qué puede pasar, más cuando es el tema industrial, hay que pedir el plano de interferencias. Si no cuentan, hay que hacer una nota. No se cuenta con plano de interferencia, no obstante, seguiremos con el avance de la obra. ¿Por qué? Y ya me ha pasado. Cuando estuve con la obra de FATE, ahí en Buenos Aires, estábamos excavando y ahí había 6 transformadores gigantes de electricidad para la alimentación de toda la planta. 6 transformadores, como si fueran 6 barrios, por así, pero en un lugar. Y justo enganchamos unos cables de media tensión, reventamos sin querer, ¿no? El cable y saltó el transformador. Entonces, eso ya serían siniestros con instalaciones. En la empresa que yo trabajé hubo un caso ahí cerca de La Tablada, creo que era, no me acuerdo por dónde era. Estaban excavando y le dieron a un caño de gas maestro que alimentaba parte de la ciudad. Y no había plano de instalaciones. Entonces todas esas cosas hay que pedirlas de antemano para estar cubiertos. Porque si no las tienen, están más que cubiertos. Me quedan 4 minutos. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Claro, es para lindar la responsabilidad. Claro. Es decir, bueno, le pedís, mira, tengo que excavar y hay algo para ver si puedo excavar acá. Y si ellos dicen no hay nada, bueno, por lo menos ya saben que
asenté yo que voy a seguir. Una cosa así sería, ¿no? Claro, que tiene que quedar todo asentado y si llega a suceder algo hay que documentar todo. Bueno, otros usos importantes. Bueno, esto ya lo había comentado, novedades del día a día que sean relevantes, pedidos de aclaraciones en las documentaciones. No, necesitamos algo que no está claro, hay que pedirlo. Dejar constancia de cambios de proyecto, obras que produzcan retrabajo o atraso en los plazos. Esto lo estuve comentando. Pedido de adicionales. A veces piden que se hagan otras cosas y por orden de servicio te lo piden y por nota de pedido lo contestás. Y después con el presupuesto, con la entrega del presupuesto. ¿Sí? Muchas veces se pone en plazo para las determinadas cosas. Eso lo decide la dirección de obra. Cuando hay un pedido adicional siempre hay que aclarar la fecha, que esté bien claro todo eso. Bueno, la entrega de presupuesto, la entrega de certificaciones, cuando la contratista termina, o la quincena o el mes, dependiendo cómo se haya pactado, se hace la certificación por avance de obra para poder cobrar y bueno, se puede presentar por libro. Visitas del técnico de seguridad e higiene, porque a veces también eso puede ser objetado. En finales de obra, este es importante, en finales de obra, después de la recorrida de obra, conviene documentar los faltantes y correcciones a los detalles constructivos en el día de la visita. Puede haber una o más de una, con relevamientos de determinaciones o cosas que tengan objeción. Esto es importante hacerlo bien y terminarlo rápido, porque como empresa constructora, por eso acá abajo dice, dejar constancia del día de entrega de la obra para luego poder hacer o correr la vigencia de los seguros de caución, por ejemplo, para poder cobrarlo después del periodo de garantía. En los finales de obra es importante determinar el día físico que se termina la obra. Estamos hablando para empresas constructoras. ¿Por qué? Porque normalmente se les hace un seguro de caución por un tema legal y de garantía. Entonces, ni bien se entrega la obra, se hace un certificado provisorio de final de obra. Y por lo general, el seguro de caución la empresa lo sigue pagando un año, por lo general. Entonces, al cabo de un año, se da por finalizada la garantía. Tienen que firmar la empresa, digamos, o sea, la empresa madre, por así decirlo, la que tiene que ver con la dirección de obra. Se firma el final, el definitivo, y entonces la empresa que le fueron reteniendo una X cantidad de plata todo en cada certificación y que fue a parar al seguro de caución, le devuelven ese dinero, ¿sí? Porque es una garantía que tiene la empresa madre para poder reclamar algún problema que tenga en la obra. Entonces es recontra importante poder dar el final de la obra para poder entrar en vigencia el pedido provisorio de final de obra y después poder dar el final de obra propiamente dicho. Eso es recontra importante. En el caso de una obra chica, se podría, por así decirlo, celebrar, se dice, sería hacer una reunión donde se define que ya se terminó la obra y está entregada, se pone en la nota y se cierra el libro. Con esto ya está. Ahora, en el caso de hacer correr, bueno, la garantía que corresponde, el que es contratado tiene la responsabilidad de cumplir con cualquier pedido o problema no visual al momento del ¿cómo se dice? De la entrega, ¿sí? No me salía la palabra. Bueno, acá tengo ejemplos de órdenes de servicio. Así empecé, esta es una obra que estuve yo ahí para FATE, para la empresa Bautec, trabajando yo. Y bueno, este es un ejemplo de orden de servicio. ¿Sí? Dice, bueno, presentación del proyecto con referencia a las propuestas elevadas por la contratista respecto a variantes del proyecto, tales como variante de puente premoldeado, proyecto nave industrial con cambio de tipo de acero y confirmación de perfiles. Acá tiene un ejemplo donde en la orden de servicio la dirección de obra le contesta en cuanto al pedido de cambio de un puente macizo a uno premoldeado, le está contestando, digamos.
con respecto al tipo de cambio de material en los perfiles, creo que también. Bueno, o sea, acá tienen, por ejemplo, una charla, por así decirlo, pero por escrito. Acá tienen de la misma, pero ya pasado en, llama, a lo último era todo así digitalizado y pegado en el libro, ¿sí? La orden de servicio en referencia a uno, dice ubicación de anclajes, tipo acero, según la nota de pedido número 32. Se va siempre referenciando a lo que decía en un lado para contestar lo otro. En el libro de obra común, como es todo en el mismo libro, lo podemos ir haciendo referenciando a lo mencionado por fulano de tal, porque en carácter se pueden poner los nombres, no sé, Alejandro González, por decir algo. Lo solicitado por Alejandro, en cuanto a lo que pide, se hace esto, bla, bla, bla. Sí, o sea, lo podemos contestar ahí mismo, en el mismo libro de obra. En las empresas constructoras va nota de pedido y órdenes de servicio, es como un ida y vuelta. Bueno, ahí dice que le aprueban la revisión, que contempla el desplazamiento de las columnas. Después abajo, no voy a leer todo, respecto a la propuesta de utilizar acero F36 en lugar de F24, se aprueba dicha modificación, en tanto sigan respetando como mínimo las dimensiones de las piezas. Bueno, y como ustedes pueden ver, es una charla, ¿sí? En donde uno le pregunta, el otro le contesta. Todo esto en buenos términos, digamos. Acá tiene ejemplo de nota de pedido también. La número 2 creo que era esta, no me acuerdo. No, parece que iba por folio ya, folio 25. Sí, esta ya tenía varias. Esta es la número 25, sí. ¿Qué iba a decir? Bueno, acá tienen, ¿ve? Por ejemplo, el logo de la empresa contratista, la fecha y el número de folio. Acá, ¿qué había pasado? Por la presente se informa de esta dirección de obra. Ahí yo estaba como director de obra, o sea, como jefe de obra, no como director de obra, era el que firma a la derecha. Por la presente se informa de esta dirección de obra en base a la visita de la obra por parte de Bautec y Tecnolibertador, que en referencia al problema de la fuga de agua en el tanque de incendio, en base a información suministrada por personal de mantenimiento, Jesús Cosentino, donde nos comenta que se estuvieron haciendo pruebas con las instalaciones de incendio y se desbordó el nivel de agua ingresando la misma por la parte superior, en donde está la unión del revestimiento unida al tanque, por tanto se observa al momento de la visita que el agua dejó de salir por los del hormigón y no se ve señales de que haya más humedad por salir. Por lo tanto, se recomienda chequear el nivel de revancha que marca el flotante para evitar futuros desbordes, puesto que la membrana no acusa estar dañada. Bueno, ahí ven, esto es una nota, o sea, ustedes tienen que entender que el que está como jefe de obra es el que tiene que tratar de defender correctamente y técnicamente a la empresa a la cual representa. Acá yo me vi en esta redacción defendiendo los intereses de la empresa, por así decirlo, en cuanto a algo que se nos estaba requiriendo como un problema, que en realidad después de revisarlo y verlo todo no fue tan así, porque fue un problema de mantenimiento propio de ahí del lugar. ¿Sí? Que alguien se ve que estuvo tocando ¿cómo se dice? La parte de los flotantes o alguna cosa de eso y por eso rebalsó. Así es el tema. Comentario con respecto a todo esto es de carácter legal, como les dije. Me ha pasado o me he enterado en la empresa de casos en donde gracias a las anotaciones que hace uno se zafaron de que les hagan juicio. O sea, miren, eso para que lo piensen si en algún momento les toca trabajar como jefe de obra para una empresa. O sea, miren el poder que tenemos nosotros como jefes de obra para poder defender a la empresa en la que estamos. ¿Sí? Y esto es parte del desempeño de uno. ¿Sí? Esto es lo que genera, digamos, ¿cómo se dice? La buena fama o digamos, el buen cumplimiento para poder lograr de ayudar y también generas un poco de currículum con esto porque te volvés muy, muy bueno con este tema.
Una vez que se aprende esto, ayuda muchísimo en cuanto a todo lo que es legal, ¿sí? Aparte, cuando venga algún descargo verbal, siempre tenemos algo escrito donde lo firmamos las dos partes. Y ahí es cuando le ponemos la tapa, como quien dice. Bueno, y acá tengo otras de la hora de FATE también que estuve. Es las que conseguí que yo tenía porque eran en la época que yo empecé a hacer todo más digital, por así decirlo, y no tanto escrito a mano. Todo lo que está escrito a mano no lo tengo, o sea, obviamente. Así que tenía esto. Acá la primera de la izquierda tiene fecha, todo. Por la presente se informa a la dirección de obra que debido a las lluvias ocurridas el 3 de 4 no se pudieron realizar tareas de replanteo ni demolición de obra. Entonces quedan aclarados los climáticos. Después, cuando las papas queman, se sacan a relucir cuántos días por climático. Y eso pasaba a menudo, ¿eh? Entonces, si vos no tenías anotado los climáticos, estaba complicadísimo. Y aparte, al firmarlo en la dirección de obra, vos te quedas tranquilo. Bueno, acá tiene el caso del otro, como nota de pedido. Por la presente se hace entrega a esta dirección de obra, memoria de cálculo, planos de ingeniería, según se detalla. Bueno, y ahí se agregó la memoria de cálculo, los planos, junto con toda esta nota. Después tenemos, indicamos en la presente los hechos que ocasionaron una postergación en la fecha de entrega del edificio, polvo de implemento, cambio de tipo de fundaciones. Acá hay como una justificación por parte de la empresa por las demoras en la entrega de la obra, que es lo que yo les decía. Entonces vos fundamentás todo. Y bueno, ahí estaría todo lo que fundamentábamos para decir por qué nos habíamos atrasado. Pero hay que ser bastante claro en todo esto, porque después hay que revisarse todas las órdenes en donde vos viste que le dijiste que pedías que, no sé, problemas con la entrega de determinadas cosas que te tenían que dar ellos. Vos le pediste una contestación y ellos demoraron una semana en contestarte. Entonces, todo eso queda registrado porque está el día de la fecha en que vos le pedís una contestación para resolver un tema, porque eso te va a producir atraso. Y la dirección de obra, si se retrasa, es problema de ellos, pero viene a favor de nosotros. Si vos como contratista te lo ponen ahí, estamos como quien dice, complicado en el sentido de, ¿cómo se dice? No me sale bien la palabra, porque justo me llegó un mensaje, disculpen. La cosa es así, ellos se atrasan, es beneficio para nosotros, y porque cuando nos las contestan pasaron, no sé, 7 días. Entonces ahí es cuando tenemos cosas a favor nuestro y eso lo tenemos que usar en los descargos, estos descargos que tenemos ahí. Disculpen la informalidad, pero bueno, me parece que hay alguien que quedó afuera. No le puedo pasar el link ahora, ¿no? Le dijimos que estaban los mensajes, que los borró. Bueno, acá tienen ejemplos de problemas de obra. ¿Sí? ¿Qué iba a decir? Acá, por ejemplo, teníamos un relevamiento fotográfico de interferencias. ¿Sí? Ahí en la foto número 8, por ejemplo, es una foto sacada en el subsuelo de FATE y querían que hiciéramos una columna ahí justo y ellos se ve que no se percataron de que no podíamos hacerla por las cañerías que tenían ahí. Por ejemplo, ¿no? Ese es un ejemplo. Había más cosas acá para ver. Acá otras interferencias encontradas, ¿sí? En donde estaban las columnas. Estas cosas me llevaron a tener que proponer ideas. Muchas veces el jefe de obra es el que propone ideas para los cambios, ¿sí? Propone ideas para poder mejorar o resolver una situación. Yo, por ejemplo, ahí creo que había propuesto desplazar las columnas y generar como un aporticamiento a los costados para esquivar esos caños. Es un ejemplo, ¿no? de cosas. A ver, me parece que quedó Marcelo afuera. A ver, voy a 2 segundos. A ver, entonces, fíjense en la importancia que tiene el ser una persona que se dedica y le pone el ojo a la parte de escribir. Muchas veces
nos encontramos con determinadas cosas que al no estar documentadas después no hay forma de refutarlas. No podemos acomodarlas de otra manera. Me ha pasado que, no sé, por ejemplo, a ver, miles de cosas, pero bueno, siempre es un tema en la obra, ¿sí? Entonces nos pasan miles de cosas. Como por ejemplo, uno tenía ciertas picardías para determinadas cosas. Nosotros, me acuerdo en la empresa constructora, la gente tenía que venir siempre, ¿sí? Todos los operarios. Yo como jefe de obra controlaba quiénes venían, quiénes no venían, como en la escuela que uno toma lista, ¿viste? Ahora, cuando se larga a llover, si vos sos un poco vivo, la gente la haces esperar, creo que la legalidad, no me acuerdo que son 2 horas me parece, y tiene que ser antes de creo que las 10 de la mañana que vos los podés dar que se vuelvan a la casa por climático. Pero hay veces que si vos ves que el clima es solo una lluvia pasajera, por ejemplo, y bueno, el jefe de obra también tiene que mirar ¿cómo se dice? El pronóstico del tiempo. Es más, acá no hay posibilidades, yo creo que no las vi, pero por ejemplo allá en Buenos Aires yo seguía el radar meteorológico y podía estimar más o menos hasta la hora en la que iba a empezar a llover en función de cómo venían avanzando el acúmulo de nubes. O sea, miren la práctica que había agarrado, ¿no? Acá no lo puedo hacer porque no hay radares, pero en Buenos Aires te marca de dónde viene el frente y hasta podés, si le agarras la mano, podés estimar en tiempo real cuándo vas a tener la lluvia encima. Y también me permitía poder ver si iba a ser una lluvia pasajera o no. Entonces, uno como jefe de obra se vuelve muy predictivo en un montón de cosas para poder ayudar al progreso y al avance de obra, porque para eso nos pagan, por así decirlo. Hay algunos que no lo saben o no lo hacen, pero el que le gusta y es bueno y responsable va a tratar de buscarle la vuelta para que no sean horas perdidas. Entonces por ahí podía llegar a hacer quedar la gente y cuando pasaba la lluvia seguían trabajando. ¿Sí? O sea, se hacían tareas. Así que eso está bueno. Pero por ahí a la dirección de obra, como no estaba, le decíamos que era un día climático. Si no vino nadie, al piste perdiste, como dice. Una a favor de la empresa. Entonces vos le pedías el día por climático. Capaz que pudiste avanzar en algo, seguramente. Es una de las cosas que se pueden hacer. Ahí me recibió Marcelo, parece que está. Espero que entre. Así que bueno, hay un montón de cosas anécdotas, digamos, que me ayudaron a mí a poder cumplir con buen desempeño en la parte de jefatura de obra. A veces nos entrenamos en la dirección de obra para resolver problemas, ¿sí? Y muchas veces aplicamos cosas que las aprendimos en la facultad y que ni nos imaginamos que las íbamos a utilizar. Eso suele. Así que bueno. Vamos a pasar a la última y vamos a dejar que la gente pueda interactuar con nosotros. No sé qué les pareció, no sé si tienen. Esto es de mi experiencia personal. Creo que es un problema que le ocurre a mucha gente, todas estas cosas. Hay mucho más para hablar seguramente, pero bueno, esto es lo más importante que debemos tener en cuenta para cubrirnos. Cubrirnos porque siempre está el ida y vuelta. No, pero yo te dije tal cosa y él te dije, ¿y qué sabe? ¿Dónde está escrito? Ese es el tema. Habíamos acordado que cambiaba. ¿Dónde está el acuerdo? No, a veces no está. El Inge, manual. entonces todo tiene que ver más que todo con el resguardo de nosotros, ¿no es cierto? Para por si hay algún conflicto y que quede todo. Y también sirve también para tener una organización en la obra también, ¿o no? ¿Seguro? Dos cosas, ¿no es cierto? Sí. Sería la organización y un resguardo en la parte de ejecución de la obra, de dirección de obra. Ujú, exactamente. Sí, es que siempre hay conflictos. Es raro tener un comitente que no tengas algún inconveniente, ¿viste?
siempre es el tema plazos. Y también a veces el tema plazos involucra conflictos de pagos. Así que, En este caso, estos son obras de infraestructuras, por ejemplo, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de un servicio, ya sería ya hacer un contrato, sería más que todo, ¿no? Si uno va a prestar un servicio. Esto, o también se puede hacer así, por ejemplo, que eso ya sea un tipo de instalación, o en su casa de hacer en su caso, lo que hacer usted, lo que hace, por ejemplo, hacer de todo el hormigonado o la estructura de una vivienda. Usted también dice que se puede implementar todo lo que es el libro de obra, todo, o con un contrato nomás. mirá, el libro de obra, vos pensalo, a ver, ponele que tenés una instalación de gas de 2 pisos, completa, o 3 pisos. O para una casa común, ¿cuánto problema puede tener? Lo podés hacer igual. La verdad que sí. Pero una casa donde vos decís, Claro, esta instalación la hago en 2 o 3 días y ya está, me fui, ya está. claro, Pero, claro, claro. Depende de pero, la infraestructura. pero, a ver, vos que estás en tema, ¿sabés cuáles son los problemas que hay siempre? Que por ahí no te viene el ente a hacerte que tiene que venir a hacer la inspección, ponele, Excepción. se te ve un retraso, entonces el cliente te dice, che, ¿y para cuándo? Como que se enoja con vos, ¿viste? Claro, ¿Entendés? Entonces, está bien. ojo, no está mal. Por ahí implementarlo hasta en lo pequeño y sencillo, no hay problema. Lo puedes hacer en forma digital, lo acordás en el contrato, vamos a utilizar este método para comunicarnos y dejar asentado distintos tipos de novedades. Y si lo dejás ahí, cuando lo empezás a implementar en algún momento se va a dar cuenta el tipo que no se puede mandar ninguna macana, el comitente. O sea, no te va a poder decir no Claro, porque vos me dijiste, a ver, ¿qué estaba escrito? ¿Te acordás que dijimos en el contrato? Entonces, en lo mínimo estás zafando. ¿Entendés? Porque dice, no, pero está bien. vos te atrasaste, por eso no tengo la plata ahora. Y bueno, pero ¿y qué acordamos? Acordamos esto, acá tenés la fecha y la juntás copia de la fecha de presentación, ponele en captura de pantalla, mails, capturas de mails, podés ponerlo todo en la nota del libro de obra. Entonces, ¿qué pasa? Cuando venga a quejarse el tipo, mira, acá tenés. Mira cuando. No es que fue tal día que lo pedí, no, acá lo tenés. Yo lo pedí tal día y bueno, y después lo anotás, tal día se vino a hacer la inspección, estas observaciones fueron dadas, no sé, necesita cambiar la cocina, tal fecha. El tipo se te demora en cambiarte la cocina, no es problema tuyo, yo tengo que cobrar, por ejemplo. Y así lo podés escalar a una X cantidad de pisos o una X cantidad de obra. Te va a ayudar, Está te va a bien. ayudar en lo más Sí. chico y en lo más grande también. Lo podés acordar en el mismo contrato. Vamos a utilizar un libro de obra para poner las novedades de tanto que usted me requiera como las que yo le requiera, que quede más organizada la obra. Yo me manejo así. Es más, a algunos les va a parecer bien. Va a parecer más, va a decir, mirá cómo trabaja organizado el tipo. ¿Entendés? Es como que haces una diferencia también. Pero lo que no saben es que van a quedar escrachados cuando se mandan alguno de ellos. Y también nos puede joder a nosotros. Si tenemos un inconveniente y no somos lo suficientemente astutos para resolverlo lo antes posible, podemos tener problemas nosotros. Acordate que el libro de obra es de carácter de uso legal. Entonces, si él ¿Cómo dijo? ¿Carácter de tiene carácter? carácter y uso legal, o sea, si tiene un conflicto Ah, con bien. vos y te hace juicio porque no cumpliste con el contrato y está todo escrito en el libro de obra y ella tiene una copia, lo puede poner en el juicio. O vos Claro. le haces juicio porque no te paga, acá está todas las evidencias, mirá, me lo firmó él. O sea, mirá vos qué beneficio te da a vos también. Si el tipo no te paga, le haces un Diré, por juicio. ejemplo, en el caso de que el libro de obra no tenga la carátula y no te ha especificado toda la obra, todo de qué se trata, todo, ¿tiene validez o no? Y se supone que si, para eso, a ver, la idea es que vos le pongas al comienzo todo. El libro de obra, Sí, bueno, vos ahí te fijás en el que mostré hace un rato, vamos a volver un toque para atrás, fíjate, ¿ves? Vos armás esto en digital con las firmas acá abajo y después lo único que haces es completar acá. Cada vez que va y en todas las hojas te aparece esto. ¿Y quién firma? ¿Quién recibe? ¿Me explico? claro. Es sencillo. Está bien, está bien. Lo haces una vez
Sí, porque, y ya está. Y lo armás por triplicado o por duplicado, porque una vos y otra él y ya está, cada vez que se emita una. claro, Si claro, es en de... este caso nota de pedido, claro, el libro de obra tiene que estar bien claro cómo se llama la obra, toda la dirección, tiene todos los datos ahí Claro. al inicio de del libro. Sí, sí. ¿Está bien? Eso lo planteé en las diapositivas. Espérate. Ahí está. Nombre del proyecto, ubicación, número de expediente, nombre del propietario, nombre del director de obra o director de ejecución, fecha de inicio y, bueno, empresa constructora o vos que sos el contratado. ¿Sí? Bien, Es una forma de está bueno, arrancar las cosas bien, ¿viste? está muy bueno el documento ese, Inge. Bueno, después se los comparto. Muy bueno Por ahí está. lo... Por ahí lo... ¿Y ahí qué habló de ahí en eso? ¿Eh? ¿Qué habló en el anterior? A ver, ¿qué habló ahí? Este tenía que ver con un ejemplo de orden de servicio, o sea, lo que el director de obra te contestaba con respecto a otra nota. Ve que dice, el tema es ubicación de anclaje. Esto es una respuesta para tipo de acero de la nota de pedido 32. ¿Sí? En donde respecto a la propuesta te contesta, en vez de usar F24, te acepta que uses F36, que es otra calidad de acero. Y bueno, y otras cositas más que tenían Ah, ahí, ¿viste? Así que bueno. bacano, o sea, bien, bien. Sí, lo que yo voy a hacer es, no sé, voy a ver cómo se lo subo, porque esto está en PowerPoint, cómo lo ponemos. Pero bueno, estaba creo que bastante claro en cuanto a Sí, los ejemplos. Ve, acá tenés de notas de pedido, o sea, la contratista hacia la dirección de obra. Bueno, acá tenés otros ejemplos, acá la de la izquierda decía ejemplos de los libros. día que no se pudo realizar por el día de lluvia o climático, puede ser viento, nieve, un caso fortuito de que cortaron la ruta y no pueden venir la gente a trabajar, todo. Este del medio es entrego de una memoria de cálculo y cosas que se habían pedido por la dirección de obra. O sea, vos como nota de Ah, pedido entregás lo que te solicitó la dirección de obra. Y este que está acá, el está bien. tercero, hechos que ocasionaron una postergación en la fecha de entrega del edificio. Sí, o sea, es una serie de cosas en donde vos le aclarás todas las cosas que ocurrieron para que a vos te sucediera que te atrasaras, para que no te cobren multa. A ver si encuentro lo del climático acá. ¿No? Acá, días perdidos por lluvia, consecuencia de un total de 18. Adicional por cambio de proyecto del portón, en el cual se presentó en el presupuesto el 31 de mayo y se aprobó el 13. Vos fíjate, se presentó y no nos aprobaron el presupuesto hasta recién el 13. Y habiendo transcurrido 14 días respecto a su presentación. O sea, nos atrasamos, pero no fue culpa nuestra. Ustedes no nos la aprobaron por tantos días. Bueno, todo esto lo hice yo. ¿Sí? Todo esto es prestar atención. Vos tenés que estar atento a la jugada en una obra. Todo lo que te está haciendo atrasar. Lo tenés que dejar por escrito. Entonces, después cuando te viene a contar la costilla, que tenés que entregar la obra, que tenés que cobrar, decís, mira, yo me atrasé y acá tenés todo lo que pasó. ¿Sí? Esa es la idea. Y estos fueron problemas por interferencias. O sea, se encontraban, por ejemplo, en la figura 8, por ahí me pedían que pasara una columna, esto en un subsuelo, y este caño verde que está acá, el que va contra la pared, molestaba porque estaba justo en la línea donde había que hacer una columna. Entonces hubo que correrla. Entonces todas estas cosas... Y hay, por ejemplo, en esas situaciones así que son situaciones que se van presentando, son imprevistas, usted tiene que ahí puede plasmarla, por ejemplo, un cambio de presupuesto por la situación esa. El cambio de presupuesto se puede ver a algún adicional. Si ellos me dicen la columna que la tenía que hacer en ese lugar, hacela, pero medio metro más allá, que no vamos a tener problema, y lo haces. Porque eso no te produce un problema de pérdida de tiempo. O sea, te produce un Claro, trastorno en cuanto a, porque vos te encontraste con este problema y los tipos te tienen que contestar rápido, porque si se demoran, es problema de ellos el atraso de obra después. ¿Entendés? está bien. Oye, yo, por ejemplo, en la situación, qué sé yo, que la cañería va por tal lado, que si se descubrió ahí que hay una viga donde no se la puede tocar, supóngase,
y ya tengo que hacer otro recorrido, ya cambiaron los metros, todo. Bueno, y Se puede plasmar esa situación también en el libro, ¿no es claro, eso cierto? lo podés poner y esto Mm. y dejarle aclarado que eso es un cambio de proyecto, ¿entendés? Ya, en tu caso. Ah, bien, A bien, ver, acá la columna perfecto. estaba en una posición y la tuve que correr, no sé, 50 centímetros más allá. No me provocó cambio de proyecto, sí me cambió el proyecto, pero no lo me encontraba picando y me encuentro con que no puedo seguir en esa línea. Si es algo que Claro, te puede, está o sea, bien. tenés que analizar si te produce o no te produce gasto. Acá no me producía gasto, me produjo tener que correrla. Y por otro lado, tenés que pensar Bien. que, ¿cómo es? Vos, si justo tenés que, no sé, a ver, si os ahí y ellos te tienen que contestar porque tienen que correr la cañería, por ejemplo, ahí sí vas a tener una demora de tiempo que no depende de vos. Entonces, Claro, eso, a totalmente. ver, ¿separa la obra totalmente? Y no, no separa la obra totalmente, pero vos seguís trabajando en otros frentes, pero te hace atrasar por eso. Entonces vos hacés de cuenta que como contratista le decís, no, me jodió toda la obra. Está. Ya, tratá de Claro. defenderle los días de atraso por todos lados a la empresa. Esa es la key de la Está cuestión. bien. Y bueno, acá está empezamos a excavar y nos encontramos con esto. Eso en otro lado. También había que cambiar la posición, no me acuerdo ahora. Con respecto, no sé si era acá, bueno, no, no tengo las fotos del siniestro. Ese que les contaba que estábamos excavando y rompimos un cable hicimos saltar el transformador, uno de los 6 transformadores de la industria esta, FAT. Eso les produce, Qué quilombito, ¿no? sí, porque les para la planta. ¿Sabes lo que es pararle la planta en funcionamiento? Es un siniestro que no Mm, tiene medida, ¿viste? Vos están fabricando neumáticos, este es el FATE. Y está las máquinas funcionando y se le corta la luz. ¿Sabe qué, no? Es un qué- gigante. Como lo mismo que me pasó allá cuando estuve en la obra del puerto, que estaban excavando y sentí una explosión gigante. Estaba en la terminal 3 del puerto de Buenos Aires. Y llegué corriendo a ver qué había pasado. La máquina excavadora, esas grandotas de oruga, no sé si las viste, que tienen los brazos gigantes. Por suerte no le pasó nada al maquinista porque descargó a tierra. Él agarró un cable, 3 cables de alta tensión, o de media tensión, no me acuerdo ahora. mm, Y dejamos sin luz a toda la terminal 3 del puerto, la Casa de la Moneda, la central del Correo Argentino y todos los semáforos de ahí de Retiro. qué problema, Imagínate. qué quilombo. Eh, te- Sin querer queriendo. y claro, pero ahí estaba el tema de el, nosotros le pedimos el plano de interferencias. Nos dieron el plano de interferencia y el cable que figuraba 10, 15 metros más adelante resulta que pasaba por ese lugar donde lo agarramos. Y ahí no es culpa nuestra. ¿Entendés? Vos fijate cómo tenés que Mm, cuidarle el- el- las espaldas a la empresa, ¿no? ¿Entendés? Tenés increíble, que ser muy atento a toda increíble. esa jugada. Cada vez que vayas a excavar en algún lado, en empresas, ¿no? Me da el plano de interferencia. Hoy no sé, pero ponele a vos te toca ir a trabajar y hacer una instalación de gas en alguna industria y te dicen tenés que tirarlo enterrado el caño, bueno, dame el plano de interferencia. No tenés, bueno, guarda que avísame, necesito recabar información de si hay alguna interferencia en el camino de la excavación mía. ¿Entendés? Eso lo tenés que ir por nota. Porque llega Claro. a pasar algo, vos estás cubierto. Vos te cubriste. ¿Entendés? Así se llama, plano de Sí, interferencia. plano de interferencia. Siempre hay que pedirlo cuando trabajás así en lugares donde hay instalaciones y demás. ¿Sí? Y Está te van bien, a dar el plano con la ubicación de las cosas que son peligrosas que te las choquen. claro. Así que bueno. Bueno, no sé si alguien más quiere preguntar algo. Somos poquitos, pero espero que les haya gustado, que les sirva. Un poco a la experiencia mía, ¿no? Muy bueno, siempre muy interesante todo que usted comparta su conocimiento, Inge. La verdad que estoy muy agradecido yo y lo hace con mucho, sin ningún beneficio, así que vale el doble eso, Inge. Vamos a hacer otras charlas. La idea mía es hablar sobre los cuidados que hay que tener con el hormigón en tiempo frío. Espero Buenísimo, que buenísimo. también es una charla cortita, también no va a ser muy extensiva, pero la cosa es hablar de cómo hacer para cuidar el hormigón en tiempo frío. ¿Y en el calor también o no? También,
Seguro que debe tener mucho cuidado también el calor. Por ahí juntamos las dos, metemos tiempo frío y calor. Bueno, ahí está nuestra dirección de Instagram, de Facebook, nuestra página web. Así lo comparten y nos siguen.